Ok, bueno. Bueno, entonces, sigamos con la discusión acerca del rinencéfalo y la relación que tiene con la evolución de la corteza. Ayer hablábamos de inhibición lateral y decíamos que era lo importante de la lección que teníamos que sacar de esto era que era un mecanismo para controlar, para limpiar y filtrar señal, ¿ok? Pues no es necesario mucha discusión para saber que cualquiera de estos mecanismos de filtrado de señal son críticos para poder manejar información sensorial sin traba. Ahora, además de este asunto, también teníamos el problema que habíamos dicho ayer. Si no está el tálamo para controlar qué señales le pasan del bulbo olfatorio, que es puramente receptivo, a la corteza, ¿cómo voy a cortar la señal? ¿Cómo voy a cortar la señal olfatoria? ¿Qué investigaron? ¿A quién le quedó la duda? ¿Encendido? Están ahí. Estoy transmitiendo, por eso no oigo respuesta. Ajá, entonces, ¿de qué manera yo puedo controlar la señal o puedo cortar la aferencia olfatoria a la corteza olfatoria si no hay un tálamo, si ahí no hay ninguna conexión al tálamo que la controle? ¿Cómo hago? Habíamos dicho ayer, ¿verdad? Por la inhibición lateral de la célula mitral. No. Eso te controla la señal en el bulbo olfatorio. Ahora, pone el caso siguiente. Yo estoy mandando un montón de señal del bulbo olfatorio a la corteza. ¿Cómo puedo cortar esa señal? ¿Cómo puedo bloquearla? Porque normalmente ese sería trabajo del tálamo, ¿no? Pero aquí no hay tálamo. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Si no leyeron, si solo hago... Yo había leído algo sobre inhibición retrógrada de una fibra que hace el trabajo ese. Exacto. De mandar el bloqueo al bulbo. Ahí, porque este es un caso excepcional, precisamente por eso lo toco. Normalmente tendrías el tálamo haciendo eso, pero aquí hay una fibra que es única en este circuito, una fibra retrógrada que va de la corteza al tálamo, al bulbo olfatorio. Mira aquí, hasta ahorita hemos tenido esto. Está la lámina cribosa por acá, el epitelio olfatorio por acá, las neuronas. Transmitiendo. De hecho, hay otro tipo de célula intercalada acá que se llama la célula glomerular, pero esa ya vamos a ver qué es lo que hace. Esto es lo que teníamos hasta acá. Y estas están entrando a la célula mitral. Y la célula mitral envía fibras hacia la corteza olfatoria. Correcto. Pero de la corteza olfatoria sale una fibra que aquí está en morado. La fibra retrógrada. La fibra retrógrada que inhibe la transmisión de las fibras mitrales. Eso me permite hacer adaptación del olfato. Adaptación quiere decir en este caso que
nuevamente un estímulo olfatorio, igual que cualquier otro estímulo sensorial, solo es importante mientras sea noticia, ¿va? Pero un olor que puede permanecer horas, después de un rato la corteza aprende o la corteza, ya una vez que lo aprendió, una vez que lo reconoció, corta la señal a las células mitrales respectivas. Por lo tanto, yo puedo eliminar la percepción de ese olor. Eso me permite una cosa. Por ejemplo, tenemos el caso que estábamos hablando ayer, de que viene, estábamos en el caso de que entras a tu casa y en tu casa están cocinando, como decíamos, algo que te huele fuerte, ¿verdad? Coliflores o están friendo pescado, ¿ah? Y toda la casa huele a pescado, pero quien está cocinando no lo siente porque ya inhibió la transmisión por vía retrógrada. Pero eso solo está inhibiendo la que ocurre. Ahora, si viniera otro olor, por ejemplo, que se te está quemando el pescado, entonces ese nuevo olor no está, puede entrar, porque la ventaja de la inhibición retrógrada, en este caso, es que si no, el olor al pescado friándose enmascararía el olor a quemado. Entonces pierde su utilidad. Mediante este mecanismo, la corteza puede definir qué señal le está entrando. El mecanismo de inhibición lateral es para quitar como dice el ruido de fondo. Pero esto me permite cortar todo. Yo puedo cortar todos los estímulos olfatorios de acuerdo a la necesidad o a lo que la corteza olfatoria perciba que está haciendo. Ahora, ya que hablamos de la corteza olfatoria, veamos cuál es el diseño y la arquitectura de la corteza, porque ya logramos llevar una señal ahí. Pero veamos la corteza porque es el primer indicio de una estructura cuya arquitectura es diferente. Si nosotros procesamos una información sensitiva X a través de un núcleo, que era el modelo anterior, en un sistema ganglionar, un núcleo, todas las células en el núcleo son del mismo tipo, ¿okay? Y hay diferentes maneras de conectarlas. Hay núcleos cuyo patrón es más o menos reticular, si vemos la conexión reticular, otros trabajan en secuencia, pero básicamente estás trabajando con un solo tipo de célula. Eso es como que quisieras hacer un circuito electrónico. Agarrar el circuito de tu radio, pero que solo tuvieras, por ejemplo, transistores, que el único componente era transistores. Yo puedo, de alguna manera, conectar transistores de tal manera que la entrada de uno sea la salida de otro y hacer algo con ellos, pero no es la manera más fácil o más versátil de hacerlo. Si yo desarmo un radio, voy a encontrar que tengo diferentes tipos de componentes, cada uno de los cuales cumple una función. Entonces, la corteza trabaja bajo un principio similar, que yo tengo diferente celularidad para hacer diferentes cuestiones. Entonces, vamos a entrar un momento a ver cuál es la idea básica y cuál es la organización. Y vemos que en esta primera etapa yo tengo una corteza que es una estructura de 3 capas. Ya vimos cosas parecidas en el cerebelo, ¿ah? Tengo 3 capas. ¿Ven? La primera capa es una capa molecular. Y si ustedes se recuerdan, en el cerebelo, las entradas, las aferencias, llegan a la capa molecular, ¿ok? Aferencias que en este caso vienen del bulbo olfatorio, ¿va? Entran acá. En la capa molecular tengo muy pocas células, pero sí tengo las conexiones distribuyéndose. Eso ya lo vimos en el cerebelo. Ahora yo tengo una segunda capa, una capa intermedia. Capa que aquí vamos a llamar la capa intermedia.
¿vale? Y en esta capa intermedia hay dos tipos de células. La primera, es una célula piramidal. Está generando acá, conecta señal, recibe señales acá y genera las eferencias, salida. El otro tipo de célula es una célula granulosa, que la voy a hacer con forma de estrella. Recibe señal de la capa molecular y puede enviar su señal ya sea a otra célula del mismo tipo o a una célula piramidal. O sea que el flujo de señales viene entrada por la capa molecular, salida por la capa intermedia. Vos dirías, bueno, pero eso lo puedo hacer con un núcleo, ¿verdad? Tengo dos tipos de células, dos poblaciones en un núcleo y están conectadas de tal manera entrada-salida. Pero aquí es donde viene lo que hizo, lo que puso lo interesante en la corteza, es la tercera capa, la capa polimorfa. Se llama polimorfa porque aquí hay varios tipos de células, ¿ok? Tengo este tipo de célula y esta célula está regulando, inhibiendo o excitando la señal que está viniendo. Puede venirle a la entrada de una colateral, por ejemplo, acá, y está regulando. Mira, aquí hay un asa de retroalimentación. O puede que esta otra también esté regulando la actividad de esta. Mira, tengo otra célula aquí. Mira, esta célula está regulando la actividad, recibe señales de acá, envía. En otras palabras, la capa polimorfa lo que está haciendo es modulando la manera en que la señal, de salida de las células piramidales está trabajando. En otras palabras, ahora ya tengo algo mucho más controlable. Y si tengo un anillo aquí dentro de la corteza, mira qué es lo que puedo hacer. Vamos a hacer una flechita. Mira lo que voy a hacer. Entra una señal. Puede salir por acá, retornar para acá. Mira. Dentro de la corteza estoy haciendo un circuito que es cerrado. Y cuando hago un circuito cerrado, ¿para qué me sirve? Ya lo hemos hablado antes. Aprendizaje. O sea que esta corteza puede aprender. Puedo reciclar una información por un circuito hasta que lo refuerzo. Porque la idea de utilizar un circuito que se cierra así para aprender es porque mientras más pasas una señal por un circuito, más lo reforzas. Es el principio de los caminos. ¿Ok? Te voy a poner te voy a hacer una historia. Hace mucho tiempo, alguien vino en algún lugar de lo que ahora es Italia y, no sé, Unga tenía que ir de su aldea a la otra aldea. Entonces agarraba un caminito, pero no había carreteras, eso pasto, pero iba caminando y resulta que el camino era el más fácil o el más conveniente, chicos, y regresaba por el mismo caminito y por este y por el otro. Resultado, donde vas caminando, o sea, ya no crece el zacate, sino que dejaste un surquito, ¿va? Y la demás gente de la vía dice, ve, ahí hay camino. Sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, lo que antes era un senderito, ahora es un camino. Porque lo reforzaste. Bueno, la vía creció, empezó a haber más gente. Ahora el caminito ya era lo suficientemente ancho como para que alguien que ya había domesticado el primer caballo, por ahí iba con su caballo, ya tuvo que hacerse más ancho para que pasaran los caballos. Y de repente estos cavernícolas, ya no tan cavernícolas, ya se civilizaron y se volvieron los romanos. ¿Qué hicieron los romanos con ese caminito? Es lo de la frase, todos los caminos llevan a Roma. Pues sí, porque la aldeíta se convirtió en Roma. ¿Y qué hicieron los romanos con los caminitos que llegaban o salían de Roma? Los empedraron.
los empedraron, hicieron la primera carretera ya pavimentada, y una carretera pavimentada romana que con su base y empedrada y tenía unas como áreas de descanso cada milla. ¿Sabes por qué se llama milla? Una milla. ¿Sabes por qué una milla se llama una milla? Porque viene de la palabra mil. Son 1000 pasos. Mira, tu paso, me va a salir un poquito para explicarte esto, es interesante cómo las cosas van evolucionando. Tu soldado romano promedio, tu legionario, eran un poquito más chaparros que nosotros, 1,60 de estatura. Y como más o menos la longitud de tu paso es igual a tu estatura. O sea que yo, por ejemplo, mi paso mide 1,70, un poquito más, un poquito menos de 1,70. Entonces, ellos, como marchaban, estandarizaban un paso de 1,60 m. 1000 pasos son 1,600 metros, una milla. Cada milla estos tenían una piedra ahí, un marcador al lado de la carretera para saber que había caminado una milla. Y como ellos entrenaban, así el soldado con su casquito ese, lo que tienen plumas son los jefes, son los centuriones, su escudo y todas sus cosas, podían hacer una milla en 15 minutos, 4 millas por hora. Qué rápido para marchar, te diré, cargado que es más rápido. Entonces cada 4 millas era una legua, 4,000 pasos, y ponían 6.5 kilómetros y ponían un marcador más grande, decía 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces cualquiera podía no solo medir su distancia, sino calcular cuánto tiempo tomaba llegar de un punto a otro solo contando las millas y las leguas, porque era estándar. Y en el ejército eso es importante, porque vos querés saber cuánto tiempo te lleva mover un ejército de aquí para allá. Y esos pasaban peleando. Bueno, ¿y qué pasó con las carreteras romanas? O sea, las que no quedaron ahí como reliquia, como monumento. ¿Qué crees que pasó con las carreteras romanas? ¿Qué son ahora? ¿O qué hicieron con ellas? Lógico que vas a hacer con una carretera romana, es bien estrecha, pero sobre la misma carretera se pavimentó y ahora es una de esas autopistas europeas que tienen 8 carriles y donde puedes correr. Resultado, empezó con un trillito, lo reforzaste, mientras más gente pasa por ahí, más grande la hacen. Y ahora tienen esa belleza de carretera, las bellezas de carreteras que sirven para hacer lo que todo el mundo espera que haga uno en Italia con ella, ¿no? Agarrar su Ferrari y correr con él, tan rápido como sea posible. Entonces lo mismo pasa aquí con esos circuitos que te enseñé que son cíclicos. Mientras más le doy vueltas, más tallado queda eso, y esa es la base del aprendizaje. Si yo repito una cosa muchas veces, facilito el circuito. Si yo repetí mi nombre 1.000.000 de veces, queda grabado de tal manera que será casi imposible sacar mi nombre de la memoria, ¿va? O sea que ya tengo algo que es no solo programable por sí mismo, sino que además retiene la programación, cosa que no podés hacer con un núcleo. No hay manera de hacer esa facilitación con un núcleo. Ahora ya tengo una corteza que es programable y que tiene esa gigantesca ventaja, ¿eh? De que ya puede desarrollar, puede agregar cosas y generar salidas, generar conductas que no venían programadas de fábrica. Y mientras más versatilidad le dé a ese mecanismo, mejor, porque ese es el principal avance. Esa es la idea de que el olfato lo estamos estudiando acá, no es porque sea importante como sentido, sino porque es la base precisamente para ese desarrollo de un sistema completamente diferente, completamente nuevo. Entonces, esa corteza olfatoria que ya vimos está en 2 sitios, una corteza olfatoria medial
en el lóbulo frontal, en el giro recto, y una corteza lateral que está en el lóbulo temporal. Ahora, estas cortezas, vámonos de vuelta a nuestra pizarra y veamos qué es lo que está pasando con ellas. Como decimos, este diseño donde tenemos 3 capas molecular, molecular, intermedia, polimorfa, y el flujo de señal a la corteza, por lo tanto, está bien definido. Entra acá, la señal pasa para acá, salida, y esta otra está regulando la actividad de la capa intermedia. O sea que ya tenemos una definición bastante clara de cómo vamos a mover información a través de la corteza. Y este diseño es lo que llamamos arquicorteza o corteza de primera generación. Eventualmente iba a establecer conexiones con el tálamo, pero las conexiones que iba a establecer con el tálamo básicamente eran con el arquitálamo, obviamente, que era lo que existía. Pero el arquitálamo no controla el movimiento de señales, solamente controla la actividad de la corteza. Aumenta la actividad o la disminuye, pero el procesamiento de señal todo está acá. Eso es una gran ventaja en este momento, pero después veremos que nos iba a traer problemas más adelante. Ahora, nuestro dibujo que teníamos ayer, teníamos esto. Vamos a redibujarlo. Aquí está el tallo, recuerden. Aquí está el característico, fíjense bien en este surco, con su forma tan arrugadita. Ese es el surco del hipocampo y ese es nuestro punto de referencia acá. La corteza olfatoria, teñida en acá y acá. El uncus y el giro recto. Las vías olfatorias, recuerden, están acá. Bulbos olfatorios con su cintilla, bulbo olfatorio con su cintilla, las 2 estrías olfatorias medial hacia la corteza del lóbulo frontal y lateral para acá. Y otra banda, la comisura anterior, siempre importante acá, bilateralizando la señal y conectando estas 2 cortezas, medial y lateral, voy a tener una banda de fibras también, la banda diagonal. Okay. Ahora, esta corteza de acá en el uncus, la corteza olfatoria lateral, sus salidas vienen y la salida de esta corteza va a conectarse a 2 sitios. Aquí te voy a pintar en azul. Esta corteza que te estoy marcando en azul es la corteza de la formación del hipocampo. Ves que está junto, ¿ah? Y que obviamente estas 2 cortezas van a estar conectadas, ¿ah? Es lógico que por contigüidad. Pero también esta corteza tiene otra salida, particular esta, mira, tiene una salida para abajo. ¿Cómo se llama esa salida de la corteza olfatoria? Fíjate por dónde pasa. Pasa por el hipotálamo y va para abajo, para el tallo. ¿Qué grupo de fibras es ese? Ya lo vimos. ¿El FRT o el Fornix? No, no es el Fornix. No es el Fornix. ¿Tenés idea? Conecta con el hipotálamo, vaya. Corteza olfatoria al hipotálamo.
y del hipotálamo para abajo. ¿Cómo se llama esa banda de fibras? El haz medial del prosencéfalo. El haz medial del prosencéfalo, exactamente. O sea que estoy estableciendo una conexión entre el estímulo olfatorio y las funciones viscerales. ¿Cómo se llama? El hipotálamo estaría, a ponerlo en rosadito claro, el hipotálamo va a estar por acá, está el mesencéfalo, y aquí está la formación reticular del tallo. Todo esto está conectado. Y la corteza olfatoria frontal se está comunicando, por contigüidad, por supuesto, con los lóbulos frontales, o sea, la corteza más moderna, la de pensar. Y aquí es donde entramos en el asunto del olfato y sus conexiones. ¿Por qué? Porque esto me implica que para todo estímulo olfatorio voy a tener una respuesta, voy a tener conexiones con 3 sectores que me dan 3 respuestas diferentes. La primera es una conexión con la corteza, con el hipotálamo, una respuesta visceral, extraconsciente incluso. O sea, acordate el propósito del olfato, acordate que un organismo primitivo no tiene conciencia, un tiburón no puede tenerla, todavía no tiene la máquina cerebral necesaria para que exista una conciencia, pero utiliza el olfato. ¿Y qué es lo que está buscando ese tiburoncito cuando detecta un estímulo olfatorio? O se lo quiere comer, o lo quiere evitar, o se lo quiere, bueno, ya saben el resto de eso. Ya saben qué es la otra cosa que quiere hacer. Son respuestas viscerales. Son las conductas más elementales que hay. El alimento, la reproducción, el evitar peligro y situaciones nocivas. Entonces, toda esta conexión de la medial del prosencéfalo me genera una respuesta visceral al olfato. Y por supuesto, vos la has detectado. Vos la has percibido alguna vez o muchas veces. ¿Ok? Pongámoslo así. Vamos a poner un caso. Tomemos nuevamente a Paola. 12 del día. Llegas a tu casa. En tu casa, en la parte de atrás, alguien está montando una barbacoa con todas las de ley. Hay carne, hay chorizo, hay camarones en pincho, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vos abrís la puerta de tu casa, te asalta aquel olor a barbacoa. Eso obviamente te va a desencadenar una respuesta visceral, porque estás detectando alimento y a esta hora es hora de almorzar. Y por supuesto, lo lógico sería que si encontraste alimento vas a buscar alimento, ¿correcto? Y en ese momento están haciendo, no sé, ¿qué preferís que pongan en esa barbacoa? Carne, hamburguesas a la parrilla, bien hechas, camarones, ¿qué agarrarías? Pollo. O carne. ¿Vas a preferir el pollo a la carne? Bueno, cosa tuya. Yo preferiría, de hecho, camarones y carne, pero bueno. De nada te va a servir que haya alimentos si tus procesos viscerales, digestivos, no están listos, ¿va? O sea, para aprovechar ese alimento tenés que empezar a secretar un montón de cosas: saliva, ácido gástrico, enzimas, cambiar el flujo sanguíneo digestivo, cambiar la motilidad del tubo digestivo, un montón, son como 40 cosas que hay que hacer para que el alimento pueda utilizarse como tal. Y de hecho, olés alimento y empezás a salivar, automático. Una conexión de la corteza olfatoria
al hipotálamo, a la formación reticular y en este caso de la salivación específicamente a los núcleos salivatorios del tallo, el núcleo salivatorio del tallo en el bulbo y así por el estilo, más al núcleo motor del vago para el control del aparato digestivo, etcétera. Es una respuesta visceral, es extraconsciente. Si te das cuenta, no tuviste que hacer eso, es más, ni siquiera involucra la conciencia, porque vaya, por ejemplo, un bebé de 2 meses que todavía no tiene conciencia como tal, porque su corteza no es funcional, sin embargo es capaz de establecer este tipo de reacciones con el olor del alimento o de la mamá para todo efecto. Lo asocia con alimento. Es una respuesta visceral. Puede ser al contrario, puede que lo que te topaste, vaya, no sé, te fuiste de semana holgazánica, de vacaciones, o sea, fuiste a otro lado y cuando entraste a la casa el domingo por la tarde, te diste cuenta que habías dejado los platos del almuerzo y habías dejado no sé qué cosa, porque habías estado preparando el almuerzo toda la semana en el mostrador de la cocina. Vas a tener una reacción visceral a ese olor, supongo, porque dejaste un pedazo de pollo ahí en el mostrador durante 5 días afuera. ¿Qué te parece la idea? Me van a dar náuseas por el olor. Esa es una respuesta visceral. Eso es una respuesta visceral, es automática. No pensaste, o sea, no tuviste que identificarla. Sencillamente el olor a comida en mal estado, inmediatamente te revuelve el estómago. Es una respuesta visceral, totalmente hipotalámica. No has involucrado ahorita nada de la cognición. Pero ahí viene la segunda cuestión. La segunda conexión que estás haciendo está mediante la corteza olfatoria, esa corteza olfatoria que tenés ahí, el uncus. Entre el uncus y el hipocampo, de hecho, hay un sectorcito de la corteza que se llama la corteza entorrinal. ¿Ok? Vamos a ver un dibujo ahí para que vayamos entendiendo las relaciones entre el lóbulo límbico y la corteza olfatoria, porque después vamos a tener que entrar en más detalle. Estás aquí, mira, en esta parte antigua del lóbulo temporal. Si yo hago un corte ahí, si yo agarro el lóbulo temporal, la porción antigua, yo veo que se mira así. Ese es acordate, voy a hacer un corte y este es el hemisferio. Pero esta es la cara medial del hemisferio, ¿ok? La que normalmente no vemos. La cara medial es un poco más largo. Un poco más largo realmente. Ok. Mira el surco del hipocampo. Característica forma. Ubícate. Aquí está el surco calcarino y la corteza visual. Okay. Entonces, tu corteza olfatoria, ves que este lóbulo temporal tiene esta forma. Mira, ese es un gancho, ese es el uncus. Aquí está en rojo la corteza olfatoria lateral. En verde claro el área entorrinal. Y en azul la formación del hipocampo. Fíjate que todo está de este lado de ese surco arrugado. Ese surco es el surco del hipocampo. Es la frontera entre estas 3 porciones de corteza que son filogenéticamente bien antiguas. Es, por decir así, el casco histórico del lóbulo temporal. Mientras que todo lo que está de aquí para abajo es lóbulo temporal más moderno. Esa es corteza nueva y esa tiene otra razón de ser. Ahora, esta formación del hipocampo es parte de un anillo, el anillo límbico. Aquí, mira, todo este anillo límbico que procesa la conducta emocional. Quiere decir que un estímulo olfatorio te va a jalar inmediatamente y bastante intensamente,
te va a generar algún tipo de respuesta emocional, que obviamente tiene algo que ver con tu experiencia previa. Tomemos entonces, suponete que que el olor que te ha saltado ahorita era de barbacoa. Y tu experiencia emocional supongo que es positiva. ¿Te gusta la carne asada? Asumo. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si sos hindú o musulmana? Y entonces sentís el olor a chuleta asando y eso te trae una respuesta emocional negativa, porque para vos cocinar carne de cerdo, y según los musulmanes, si cocinas carne de cerdo, de hecho estás contaminando la casa. ¿Okay? Para ellos eso es una cuestión grave, implica que incluso tenés que limpiar la casa, y igual los judíos, si alguien cocina cerdo en una cocina judía, no solamente tenés que botar toda la comida, sino que tenés que botar la fridera. Los ortodoxos son radicales ahí. Tenés que botar la fridera, limpiar la casa, y creo que tiene que llegar el rabino a hacer no sé qué cosa, porque ritualmente esa cocina es impura y no se puede cocinar nada, y la comida que de ahí salga no se puede comer. Es una experiencia emocional terrible. Si encontrás, no sé, imagínate, sos judío o musulmán y alguien está cocinando carne de cerdo en tu barbacoa. Dice, va a haber que botar el anafre. ¿Ok? Mediado por tus emociones, por tu cultura también, pero es una respuesta emocional definitiva. O para ese efecto, la respuesta emocional, de hecho el olfato es tal vez el estímulo más potente que tenés en términos de ese tipo de modificación emocional de la conducta. Por ejemplo, decime un olor que te trae recuerdos de tu infancia. A ver, Paola. El perfume de mi abuela. El perfume de abuela. A mí, para mi caso, es el olor de la leña. Y voy a decir que tiene que ver la cocina de leña con todo esto. Mira, cuando tenía 6, 7 años, mi abuela materna era de Guatemala. Vivía en un pueblo X de Guatemala. Y ella tenía la casa de abuela, todavía está ahí, muy modificada, pero todavía está ahí. Era una de esas casas viejas grandísimas de los pueblos, como con 17 cuartos. Y ella tenía una cocina, tenía su cocina moderna, porque obviamente a abuela le habíamos comprado. Tenía estufa de gas, tenía estufa eléctrica, tenía micro, tenía todo lo que quisiera. Pero no iba a cocinar en su cocina nueva. La tenía ahí de adorno. Ella iba a la parte de atrás donde tenía su cocina de esas antiguas que tiene 3 paredes y la de arriba, y un fogón de leña. O sea, se levantaba a las 5 de la mañana a encender aquel fogón, y aquel fogón estaba volando maceta, quemando leña y todo el día. Entonces toda la casa olía así. Y abuelita, o si te acercabas a abuelita, no olía a perfume, olía a que estaba cocinando, y las manos de ella olían a comida. ¿Ah? Es tu abuelita. O sea, cada vez que yo siento el olor a leña, lo único que me acuerdo es de la cocina, de la cocina de esa casa vieja. Yo, obviamente, era mi lugar favorito para estar en toda esa casa, era estar en la cocina, porque en primer lugar había comida, en segundo lugar estaba abuelita, en tercer lugar, mi abuelita me dejaba hacer lo que me diera la gana. ¿Okay? O sea, era la prototípica abuelita que ya te imaginas, así, que te deja hacer de todo, te permitía cualquier tontería. ¿Sabes lo que hacía? Imagínate, oí bien esta, para que veas cómo era el asunto. Cuando llegábamos de vacaciones en diciembre, ¿qué crees que era lo primero que hacía la viejita? Les tenía su comida favorita lista. Y nos abría cuenta abierta en la trucha. Vos sabés lo que es darle a un niño de 6 años o de 7 años cuenta abierta para que vaya a desmanear todo lo que quiera en la trucha de la esquina. Empezando porque lo primero que íbamos a comprar era diciembre. ¿Qué crees que era lo primero que iba a comprar? Dulces. No, un costal de pólvora.
literalmente con un saquito de arroz, deme un paquete de cohetes, pero no eran los paquetitos así, sino los paquetones rojos y morteros y bombas, porque nos encantaba estar reventando pólvora día y noche, aparte de los dulces. Imagínate que una vez me recuerdo que la cuenta, nos vamos con mis hermanos, que no sé qué, abuelita abrió cuenta. Estuvimos ahí para diciembre. Al final, cuando nos fuimos, mi mamá nos llama bravísima. ¿Saben ustedes cuánto generaron de cuenta en esa trucha? Que no sé qué. Para una semana, 600 quetzales, cuando el quetzal estaba a la par del dólar. $600 en confites y cohetes. ¿Qué te parece para una abuelita? Le dio un infarto a su mamá, me imagino. A mi mamá. Mi abuelita solo dijo, déjalos, mijo, déjalos. También era la que me defendía, por ejemplo, una vez que con un amigo de la infancia y que era el vecino, los vecinos, esos vecinos que los conoces toda la vida, y el papá de él, que era igual de consentidor, y yo tenía 13, él tenía 12 años. ¿Qué crees que hicimos? Pensar la trastada más grande que puedes hacer a los 12 años. ¿No te ocurre? ¿Qué tal deshacer un carro del año? A los 12, ¿ah? Por andar payaseando. Conste, el papá nos lo prestó. Date cuenta qué nivel de seriedad tenían con nosotros, que nos dejaban agarrar un carro nuevo para irlo y lo destruimos. O sea, literalmente de pérdida total. Mi papá me iba a asesinar, pero afortunadamente estaba agua y me dijo, no le hagas nada, son travesuras. ¿Tu abuela te deja hacer eso? Mi abuela literalmente es igual. O sea, me consiente en todo, y cada vez que mi mamá me regaña, la regaña a ella más bien. Vos sabés los problemas que he tenido yo con mi mamá. Que por un tiempo, mi hijo, Emilio, estaba viviendo allá, vivía a 2 cuadras de acá. Y que yo tenía unos enormes problemas en la escuela porque este era rebeldísimo. Hasta que lo sentamos con el director y entonces le logramos sacar la confesión. ¿Y por qué te cortas así? No, y me dice, es que mi tita me dijo que yo no le tenía que hacer caso a nadie, que ella me defendía de lo que fuera. Literalmente le instruyó a mi hijo que podía decir y hacer lo que le diera la gana en la escuela, porque él no tenía que obedecerle a nadie mientras ella lo defendiera. Date cuenta, vos sabés con mi mamá, la conoces bien. Entonces el caso es que, por eso te digo, esa es una respuesta emocional, porque no tiene nada que ver el olor de la cocina de leña con ninguna cuestión específica. Sencillamente es porque tu experiencia previa te genera una respuesta emocional para ese efecto. Y eso es obviamente una cuestión totalmente individual. Por ejemplo, ¿a vos te gusta el olor a querosene? A gas. A gas querosene. A estufita verde. No me gusta, la verdad. Y a mí me fascina porque hay 2 cosas que huelen así, al olor de querosene. La primera son las estufitas esas verdes que queman gas líquido, porque mi abuelita, mi otra abuelita, tenía una de esas. Entonces, igual, yo tenía la suerte de que las 2 abuelas, yo era el niño bonito, ¿va? Entonces yo llegaba, ya estoy diciendo, ya incluso estando mayor, vaya, ya estando en la universidad. Y cuando llegaba, lo primero que hacía mi abuelita era ponerse a hacerme algo, macheteadas o pastelitos o lo que fuera, con esa estofita. De en cuanto, ay, mijita, ay, mijo, que ya viniste, que qué bien, que no sé qué. Y ya se ponía a hacerme algo. Sabía que yo llegaba con hambre máximo, que estaba estudiando en Tegucigalpa y la comida no era muy buena. Entonces, como que sabía que yo iba a San Pedro Sula y que andaba buscando algo que no fuera la misma rutina. Entonces, esa es una de las cosas que huelen a querosena. La otra es que las turbinas, los motores de turbina de aviación no queman gasolina, queman ese mismo querosene, más refinado. Entonces huele a motor de avión. Las 2 de las cosas que más me fascinan en la tierra, ¿va? Abuelitas y aviones, ¿va?
Entonces, para mí el olor a querosina me parece fascinante. A otra gente lo encontrará horrible. O el olor de un buen habano. Tal vez detestes el olor de un habano, pero a mí me gusta. Eso es una respuesta puramente emocional, ¿ya? Pero falta la tercera respuesta, y es el hecho de que la otra corteza olfatoria, la corteza olfatoria frontal en el lóbulo frontal, en el hilo recto, tiene conexiones directas con la neocorteza. Para la tercera respuesta, una respuesta cognitiva. Ok. Vos venís y, por ejemplo, agarrás, qué sé yo. No tengo nada que ver. Bueno. Esto. ¿A qué huele esto? ¿A qué olería esto? ¿O qué olor tendría? Y vamos a meternos un poquito con el asunto de la cognición acá y de la conciencia. Si es un chocolate, ¿a qué va a oler? ¿O cómo va a oler? Ese huele a fresa y vainilla. Huele como a fresa. Huele como a chocolate con fresa, ¿va? Ok. Fíjate bien. Hay tres respuestas a esto. Una es la respuesta visceral, es alimento. Y el olor al alimento me va a dar la respuesta necesaria para poderlo procesar en el tubo digestivo. De hecho, no creo que huela mucho, debe estar casi congelado. Huele a chocolate más que otra cosa. Nada, fresa no se siente. Luego hay una respuesta emocional, vaya, suponiendo que en este caso es positiva porque a mí me gusta el chocolate. Puede que haya algún aberrado que no le guste el chocolate, ¿va? Supongo que habrá alguien que sea tan aberrado, no sé, pero... Pero la tercera respuesta es la que me interesa. Fíjate bien qué dijiste. Huele a chocolate. Huele a vainilla, a X. ¿Qué te indica eso sobre la relación del olfato con la cognición, con la conciencia? Que uno aprende los olores, o sea, y los relaciona con objetos. Exactamente, que tu clasificación, tu organización y percepción del olfato, desde el punto de vista consciente, es una cosa secundaria, es por asociación. Ya hablamos de que el olfato es anterior, es más antiguo que la conciencia. Y esto se refleja de una manera. Yo tengo dos maneras de percibir, o sea, tengo una percepción del entorno. Acordate, si mi conciencia no lo reconoce o no se proyecta a la conciencia, para mí no existe. ¿Ok? Más que como un concepto abstracto. Pero mi percepción sensorial, tengo dos maneras de definirla. Cosas que son primariamente conscientes y cosas que son secundariamente conscientes por asociación. O sea, si yo tomo cosas que son primariamente conciencia, existe una trama en mis procesos de pensamiento que me permiten no solo reconocerlos como tales, sino que además clasificarlos. Clasificarlos porque la clasificación de las cosas es lo que te da el orden de tu mundo, por así decirlo. Ok, para ese efecto, allá atrás, atrás de mí hay un estantito colgado en la pared. Ese tiene pintura, ¿ok? Frasquitos de pintura. Suponete que yo llegue, ya están obviamente organizados. Están obviamente organizados de alguna manera. Suponete ahora que yo llego con una caja. Ahí hay 12 por 20, 200, como 240 frasquitos de diferentes colores. Suponete ahora que yo llego con una caja con esas pinturas, en una caja de cartón así, al granel, y te pido, Paola o Manuela o cualquiera de ustedes, agarra esas pinturas, mira, hay una que organízamelas, por favor, para ponerlas, para que tenga
Yo solo tenga que agarrar el frasquito que me interesa y no tener que estar buscando entre 200 frascos cuál es el que quiero, ¿va? ¿Cómo lo organizarías? ¿Cómo clasificarías esos 200 frasquitos de pintura? Por tonalidades, porque todos van a pertenecer a un... O sea, van a ser como que... Van a ser de la misma familia de colores, azul con dos diferentes tonos de azul, rojo. Es una cosa automática, ¿no? O sea, es la manera intuitiva de hacer las cosas, que no es intuitiva, es sencillamente la manera que tu corteza maneja las cosas. ¿Alguien lo organizaría de otra manera? A ver, Manuela o Luisa o Eduardo. Si yo te pusiera a organizar pinturas, ¿alguien usaría otro método que no fuera organizarlos por tono, por tonalidad? Podría ser por marcas y también por terminados, si son mates o brillosos. Ok. Por marca, bueno, no, por marca, todos son de la misma marca, porque compré la línea entera de si hay diferentes tamaños, lo ordenaría por tamaño, para que lo grande vaya de grande, mediano, pequeño. Ah, ok. Esa es una posibilidad. Pero te das cuenta que todo el mundo está de acuerdo que la manera más lógica de clasificarlos sería clasificarlos tal vez por color, ¿va? Rojos, azules, verdes, amarillos. Y de hecho, eso que dice Paola, que si es mate o brilloso, de hecho los catálogos de pintura, los sistemas de clasificación usan eso. O sea, por ejemplo, ahí las tengo clasificadas según lo que llama el Federal Standard, que es el estándar que tiene el gobierno de Estados Unidos para pedir los tonos de pintura con que pintan todas las cosas que necesitan, vehículos, edificios y todo. Y es un número, ¿va? Y ese número te dice de la familia, vaya, la familia de los rojos, la familia de los azules, la familia de los verdes, la familia de los cafés, de los amarillos, de los grises, y de ahí otro número que te dice si es mate o satinado o brillante. O sea que es algo intuitivo y todo el mundo lo entiende rápido y dice, ah, sí, es lógico, porque eso es primariamente consciente, tener una clasificación de los colores. Y los nombres para esa clasificación, que todos estamos de acuerdo, salvo que tengas un problema de receptor, que esto es azul, ¿no? El envoltorio es azul, no es rojo, no es verde, no es gris, es azul. Y de que el teléfono es negro, en todo el mundo sabe, negro es negro, o sea, tenemos una misma percepción, una misma manera de clasificarlo. Y los nombres para esos colores, bueno, te los enseñaron antes del preescolar, ¿va? Tenías 2 años y te decían rojo, azul, verde, amarillo, primariamente consciente. ¿Podrías hacer lo mismo con los sonidos? ¿Existe alguna manera de clasificar los sonidos? Graves, agudos o fuertes o más débiles. O por tonalidad, ¿va? Y por tonalidad, o sea, obviamente necesitas un poquito más de educación musical en ese sentido, pero yo puedo decir por tonalidad. Entonces, do, re, mi, fa. Quedémonos con las notas musicales, que es más sencillo. Do, re, mi, fa, sol, la. Y obviamente puedes aprender a reconocerlos. Y si fuiste a la escuela de música o aprendiste, entonces viene alguien, toca una nota en el piano, pim, 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 ah, esa es la, tin, 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 ah, ese es do. O sea que es primariamente consciente. Y una vez que todo el mundo está hablando poniendo los mismos nombres, yo puedo reconocer que este es más grave que este, y este es do, y este también es do, pero más alto, en una octava más arriba. Tin, 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 tin. Perfecto. No necesitas mucho proceso de asociación para hacer eso, es lo que es. Ahora, vamos a probar, Montserrat. ¿Puedes hacer lo mismo con los olores? ¿Me puedes dar una clasificación de los olores? Es más difícil con olores. ¿Probar? ¿Cómo los clasificarías? Asociados con el sabor. ¿Con el sabor o con el objeto? Bueno, si es comida con el sabor, pero si es un objeto, dependiendo del objeto que sea. Digo, una clasificación general implica con el objeto, pero fíjate que tenés que asociarlo
a un objeto, a un concepto consciente, porque no existe ningún, así como hay una clasificación intrínseca de los colores que dice rojo, azul, amarillo, verde, café, gris, son conceptos de por sí. Para mí, cuando me dicen pensá en un objeto rojo, ok, es rojo, ya tengo no necesito asociarlo con rojo, es una palabra en sí misma, es un concepto en sí mismo. No es rojo porque es el color de la sangre, no, es rojo. ¿Okay? No es que le ponga un nombre descriptivo, es decir, rojo sangre, rojo vino, pero el concepto de base es intrínseco, no necesito explicarlo. En cambio, con los olores, vos estás usando una clasificación que entonces es asociativa. Huele olor frutal, por ejemplo, olores frutales, huele a quemado, huele a naranja, a piña, a café, a gasolina, a humo de tabaco, a algo. O sea que en sí no existe una manera de clasificarlo porque no es consciente. Otra gente, incluso peor, me va a decir, no, clasifica los olores en agradables y desagradables. Eso no es una clasificación, eso es una opinión, ¿no? Porque es enteramente personal. Enteramente personal, y lo que para mí es agradable, para vos tal vez no lo sea, o sea que no me resuelve nada. Eso te da una idea de que esta interpretación cognitiva, consciente de los olores, tenés que pasar la señal a la corteza del lóbulo frontal, la corteza más moderna, para que esta corteza sea capaz de hacer la conexión entre un objeto y el olor que despide. ¿Ah? O sea que este tercer mecanismo es el mecanismo cognitivo, que es más débil porque el olfato no es tan importante ya para nosotros y no tenemos una clasificación, no tenemos una organización del estímulo olfatorio desde el punto de vista de reconocimiento. Lo reconocemos porque sabemos que un objeto huele a tal cosa, pero eso incluso implica experiencia previa. ¿Qué tal si nunca hubieras conocido un chocolate? Fue la primera vez que lo ves, no podés saber cómo huele hasta que no te lo acerques a la nariz. ¿Ya? ¿O qué? ¿Ah? O para ese efecto, si existiera, si los teléfonos tuvieran olor, huele a teléfono. Realmente solo tienen olor cuando se están incendiando, ¿va? Pero te das cuenta de la diferencia entre algo que es primariamente consciente, que veremos después, y estas modalidades, y esta modalidad sensitiva que es secundariamente consciente. El olfato siempre va a ser una manifestación secundaria, por eso es que no hay una clasificación para los olores. O sí la hay. El problema no es que no la hay, es que hay miles, una para cada persona, porque como yo los clasifique, no necesariamente es como vos, Montserrat, o Paola, o Luisa, lo clasifiquen. Y si cada persona tiene su propia clasificación, es lo mismo que tener ninguna, porque no tenemos ningún acuerdo. Ahora, volvamos a la corteza olfatoria que está acá y a su diseño. Bien. Este diseño de la arquicorteza. A ver, compartir. A ponerlo acá. Compartido. Ok. Ahora, ese diseño de la arquicorteza, como te dije, era un gran avance, pero tiene un problema básico. Problema que ya discutimos. El problema de que, si te das cuenta, este diseño tiene una capa intermedia donde está haciendo todo el trabajo, donde al mismo tiempo está procesando aferencias y generando eferencias, generando salida.
Cuando vos tenés una corteza de esto, es una corteza de multipropósito. Y todo lo que es de multipropósito, ya dijimos que tiene una gran desventaja, que es que puede hacer muchas cosas, pero ninguna la hace bien. Exactamente. El problema de la cuchilla suiza. El problema de la cuchilla suiza. Y el segundo problema era que nuevamente, cuando la única entrada era una entrada olfatoria, estaba bien porque estaba procesando una sola cosa. Pero si ya van a converger acá entradas multisensoriales, ya la cosa se pone mucho más difícil porque tengo que filtrar y separar las señales. Resultado, voy a rápidamente sobrepasar la capacidad de esta corteza para diferenciar y separar las cosas. El problema es que, como decíamos, cuando tengo una de estas cortezas, no puedo, y no tengo ninguna, pero absolutamente ninguna especialización, voy a estar bien limitado, además porque tengo un problema. El flujo de señales solamente está ocurriendo en una dirección. Está pasando esto, mira. Uno entra, va para acá, acá. Va a haber un poco de modulación, cierto, pero básicamente eso implica que solo tengo una manera de mover las cosas. Y cuando solo tengo una manera de mover la información, solo tengo una respuesta o un rango muy limitado de respuestas para un estímulo. O sea que eso dice, le falta versatilidad. Si toda entrada va a tener una sola respuesta predecible, eso es bien limitado. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener que buscar otra manera de mejorar esto. No puedo agregar más células. Ahí. O sea, agregar más células a la capa intermedia no me resuelve, porque igual, quitar todo esto, porque igual, si yo agrego más células, solo estoy haciendo más grande, pero no mejor. Entonces aquí es donde viene el siguiente paso. Tomemos de nuevo nuestro diseño. 3 capas. Y hagamos división de las funciones. En la capa intermedia tenía 2 poblaciones, una población de células granulosas que eran aferentes y una población de células piramidales que eran eferentes. ¿Qué tal si yo genero y separo esta capa? Y tengo por resultado 2 tipos de corteza diferentes, ya no una. Entonces esta es la primera generación. Pero ahora en la segunda generación tengo una capa molecular acá. Esa no la voy a cambiar. Ni voy a cambiar la capa polimorfa. Porque la modulación de señal no es el problema. Y saqué solo las células piramidales. Tengo una capa donde tengo una capa de células piramidales exclusivamente, mira. Y en la otra variedad de corteza, solo agarré células granulosas. O sea, la capa intermedia ahora se especializó. Una capa solo tiene células piramidales y es capaz de generar salidas. Y la otra solo tiene células granulosas y es capaz de recibir entradas. Ahora mira qué es lo que pasa. Estas, obviamente, sigue la misma idea. La capa polimorfa hace modulación. Las entradas llegan a la capa molecular y las salidas aquí salen de la capa piramidal. ¿Okay? Hacia estructuras que aquí vamos a definir otra nueva palabra. Estructuras subcorticales. O sea, todas aquellas estructuras que no sean corteza y que estén jerárquicamente debajo de ella. ¿Ok? O sea,
ganglios basales, núcleos del tallo, médula, formación reticular, todo lo que no es corteza, metámoslo como estructura subcortical. Y en la capa piramidal, las salidas pues se están controlando, entonces ahora todos esos núcleos de la subcorteza. Mientras tanto, en el otro lado, en esta corteza aferente, las señales llegan a la capa molecular y son procesadas en la capa granulosa. Y las salidas de la capa granulosa, adivina dónde van a entrar. Mira. A la otra corteza. Ahora tengo una ventaja. Tengo dos cortezas de segunda generación. Una corteza al lado derecho con una capa granulosa que se especializó para filtrar, procesar, analizar y machucar toda la información y generar una respuesta que luego va a pasársele a la otra corteza especializada en generar salidas, y esta corteza exclusivamente se está dedicando a procesar esta señal que le llegó de la capa granulosa y generar señales de control. Ahora ya tengo una corteza que en principio, esta pudiéramos decir que es el prototipo o la primera idea de una corteza puramente sensitiva, y esta que va a ser el equivalente en sentido amplio de una corteza motora. Ahora sí, que era lo que decíamos en el caso de, cuando poníamos el ejemplo de que íbamos a poner, ¿cómo se llama? El Paola's Pizza. ¿Qué te parece? Paola's Pizza, suena bonito para un nombre. Pero primero estaba Paola atendiendo los clientes y cocinando las pizzas, contando el vuelto, llevando la bodega y todo. Entonces, era muy poco lo que podías hacer, ¿va? O el resultado no iba a ser muy bueno. O la pizza se tardaba, ¿saber cuántas horas en salir? O iba a ser una pizza desastrosa. Y además estaba bien limitada porque con todas las más ocupadas lo único que podía sacar era pizzas de pepperoni. Pero ahora sí ya tenemos, ahora ya reclutaste a alguien, entonces contrataste a Montserrat y entonces ahora es Paola y Montserrat's Pizza, ¿va? Paola se encarga de cocinar, Montserrat atiende adelante, como quiera, y eso permite que Paola pueda sacar o más pizzas o mejores, ¿va? Ahora ya puedes hacer, ya tenés de pepperoni, ya tenés de jamón, ya tenés hawaiana, ¿eh? Tu variedad de respuestas se fue de la reunión, huyó de la pizza. Bueno, la variedad de respuestas, no, ya volvió. Perdón, es que se me fue el internet por un segundo. Yo pensaba que estabas huyendo de la fabricación de pizzas. No, perdón, salí, no sé dónde se quedó. Entonces, lo que decía, y Montserrat, que solamente está atendiendo adelante, vean, como ya solo se dedica a ello, pues tiene más, atiende mejor a los clientes, es el servicio más rápido, no se le va gente sin pagar, ¿ok? Entonces, ayudaste, duplicaste la cuestión, y lo más importante, como tener dos cortezas, esta corteza piramidal también puede regresarle una señal a una corteza aferente, granulosa, y reenviarlo, o sea, hacer que yo envío señal, regreso, envío, regreso, o sea, puedo estar literalmente masticando una señal durante más tiempo y de más maneras. Si antes solo tenía una manera de procesar señal, ahora ya tengo por lo menos dos, porque yo puedo meter una señal a la corteza esta de segunda generación granulosa, generar una salida, mandarla a la corteza esta piramidal,
y regresarla. Por lo tanto, volverla a procesar. Ahora ya no solamente estoy procesando señal, puedo estar reprocesando señal. Eso me permite hacerle mucha más manipulación que antes. Resultado, esta corteza de segunda generación ya era más versátil. Y al mismo tiempo que apareció esta corteza de segunda generación, también coincidió con el surgimiento de dos cosas. Primero, de más modalidades sensitivas. Ya no solo estaba procesando señal del olfato, sino que ya existían los demás sistemas sensitivos. Visión, audición, en una forma un poco menos sofisticada, pero ya esta corteza, que es solamente granulosa, me permite agarrar señal auditiva, visual, olfatoria incluso. Y como ya solo está procesando entradas, ya me permite separarlas. Ya me permite decir, ok, mira, vamos a separar, no solo a veces separarlas, o también combinar, la cosa importante. Para la percepción ahora es que yo ya puedo juntar dos estímulos que vienen por dos sistemas sensitivos diferentes y juntarlos, o sea, asociar, por ejemplo, un estímulo visual con un estímulo auditivo y entonces literalmente caerte el 20 de que el objeto que estás viendo es el que está emitiendo el sonido y asociar un sonido con una imagen. Sonido con una imagen. Si no, para ese efecto, tu televisión sería dos cosas separadas que no tendrían relación entre sí. Y además de filtrar y de juntar, según sea el caso, también al mismo tiempo empezó a aparecer el paleotálamo, que le estaba relevando señal a esta corteza de segunda generación, que le vamos a llamar paleocorteza. O sea que tenés paleotálamo conectado con paleocorteza, corteza filogenéticamente intermedia, siempre activo, pero menos antiguo. Y este paleotálamo, acordate, está dejando pasar señal selectivamente, porque ahora sí, ya la corteza de esta segunda generación tenía manera de conectarse con el paleotálamo para decirle, hey, corta esa señal que no me interesa, para la transmisión talamocortical de este, parcial o globalmente, o déjame pasar estas señales, o sea, ser selectivo con la información que estaba entrando a ser procesada en la corteza. Era un gran avance porque ya había control más preciso sobre exactamente qué información iba a procesar. Y nuevamente, como ya tenías una corteza diferenciada de la primera diferenciación, la diferenciación cardinal acá, y la otra corteza, la que generaba diferencia, bueno, se especializa en generar salidas. Como puede mover una señal de más maneras, hay más vías de conducta. Aquí es donde entramos ya en conductas que, aunque no son conscientes, pero que son más complejas. Vaya. Las respuestas emocionales ya es algo más complejo. La conducta asociada con una emoción ya va a ser más compleja que la simple satisfacción de una necesidad básica o crucial. Porque, por ejemplo, ya vos dirías, qué sé yo, la conducta reproductiva, por ejemplo, desde el punto de vista de una corteza de primera generación o un mecanismo hipotalámico, es una cuestión cruda, ¿va? Es solamente la mecánica reproductiva. Y te funciona si sos, qué sé yo, un tiburón, y un tiburón, supongo que el tiburón se mete con todas las tiburonas y las tiburonas con todos los tiburones, y aquello es una cuestión no diferenciada. Pero ya tenés una conducta emocional y pudieras decir que con una segunda generación esta conducta reproductiva ya está orientada, por ejemplo, a una organización reproductiva más estable, es decir, no tiene una sola pareja reproductiva, y la escogencia ya depende de factores que ya no son tan crudos, ¿va? O de que tus conductas emocionalmente mediadas pueden ser básicas, pero en ejecución son mucho más complejas, ¿va?
¿Cómo se llamaba aquella película babosa de Disney, de Pixar era? De las emociones trabajando dentro de la cabeza de una niña. Intensamente. Algo así, vaya. Algo así. En inglés, creo. Ajá. Yo vi pedacitos. A mí el que me caía bien era el tipo rojo que perdía la paciencia, vaya. Furia. Sí. No sé, es que me identifico un poco con él porque yo no soy muy, creo que ya a estas alturas, ya sabes, yo no soy exactamente una persona muy paciente, ¿verdad? Ni muy complaciente. Entonces, no sé, me caía bien, porque los otros, había una creo que era como azulita o verdecita ahí, que deprimida, ¿eh? No sé por qué me recuerdo a la mayoría de la generación de ustedes que son como medio depresivones. No sé, será la influencia de las redes sociales, pero yo he encontrado eso, que la tendencia a la depresión es cada vez mayor entre la gente de 18, 20, 21 años. Antes no era, yo no recuerdo en las generaciones anteriores que fueran tan así, tan calladitos. A nosotros nos gustaban los relajos. Pero bueno, el caso es que en ese sentido sí tienen varias emociones que de hecho ahí muestran una cosa que sí se aplica, que normalmente las conductas emocionales pueden entrar en conflicto la una con la otra y que desde el punto de vista de conducta satisfacen un principio básico, que tu conducta aquí límbica, que estamos entrando entonces en las dos estructuras corticales nuevas, que aunque tienen 3 capas, pero ya es una nueva generación de corteza. La corteza límbica es segunda generación. Y esta corteza está destinada a generar conductas en base, ya no en base a algo puramente reactivo. La ventaja es que ya no es puramente reactivo, porque la corteza olfatoria solamente iba a responder en reacción a un estímulo olfatorio, no genera nada por sí mismo. Pero ahora esta corteza límbica de segunda generación tiene esa corteza piramidal que es capaz de iniciar una actividad espontánea, de crear actividad cortical por sí misma. Ya no es una situación en la cual el sistema nervioso central puramente reaccionaba al medio externo, sino que ya tiene un proceso de trabajo interno que es capaz de generar conducta por sí mismo, y que la creación de esta conducta dependerá ahora de otro concepto que estamos introduciendo acá, que es el concepto de recompensa. Básicamente esta corteza va a favorecer una conducta cuando le provee una respuesta emocional positiva, una recompensa, y esa recompensa es lo que va a modular la conducta en forma positiva. Yo hago algo porque me da una recompensa. Vaya, Paola, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu recompensa? Por estar sentada aquí frente a una computadora viendo una clase. Pasar la asignatura y aprender. Ok, o sea, de hecho tenés más de una recompensa. Pasar la asignatura, aprender y eventualmente una recompensa a más largo plazo que es, bueno, obtener tu título como manera de tener algún tipo de incentivo económico, profesional, lo que querrás. Pero también tenés otro tipo, pero esas son recompensas mediatas. Pero también yo tengo una recompensa inmediata, y para decirte una frase que representa recompensa inmediata y la recompensa límbica, te voy a decir, por ejemplo, esta. Donas. Cerveza. Homero Simpson. Tu Homero Simpson interno, que trabaja en base de la recompensa inmediata y que es parte de tu conducta. Mañana vamos a ver entonces el anillo límbico y cómo el anillo límbico modula esa conducta y cómo está organizado en términos de, primero, del control de la conducta. Segundo, ya vimos en el sistema olfatorio que había un mecanismo para grabar información, o sea, para programar la corteza y obviamente algún tipo de memoria olfatoria.
Ahora, aquí la memoria se hace más compleja porque estás procesando más información de más fuentes. Entonces, directamente esta corteza límbica se involucró con el mecanismo de grabación de la memoria para todo el encéfalo. Cómo la memoria se relaciona con el circuito límbico y por qué hablamos de que aquí vamos a tener estructuras que son puramente anulares, de que todas las cuestiones van a regresar sobre sí mismas. Entonces, la lectura de aquí para mañana es la formación del hipocampo y el sistema límbico. Eso es lo que vamos a tratar en la clase. Mientras tanto, pues, aquí terminamos y nos vemos mañana. ¿Okay? Mañana hay clase en vivo, por lo tanto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Bueno.